Hola, en este recurso de la serie Filosofía y Matemáticas, incursionaremos en general en las aportaciones de la escuela de Mileto, así como de la escuela pitagórica, subrayando los elementos filosóficos y matemáticos que dieron pauta al desarrollo de la teoría musical, así como de la geometría, particularmente de la trigonometría. Comenzamos una serie de presentaciones breves sobre filosofía y matemáticas, concentrándonos primeramente en la Grecia antigua. Desde una perspectiva general, la ciencia que surge en Grecia se origina con el estudio del universo que hacían los primeros filósofos llamados jonios, también conocidos como físicos, del término griego physis, que significa naturaleza. Ellos buscaban una explicación que no fuera mitológica sobre el universo. Y en el contexto en el que vivían, los primeros elementos naturales se convirtieron en los elementos básicos que podrían explicar la constitución del universo o del cosmos, que significa orden. En este sentido, surge la ciencia como un intento de explicación al mismo tiempo que la matemática, dado que matemáticas proviene del término griego matema, que significa ciencia. Dentro de esta explicación de tipo naturalista del universo, había quienes pensaban que el elemento fundamental de todo era el aire, como en el caso de Anaxímenes, o bien el agua, como en el caso de Tales, o bien el fuego, como en el caso de Heráclito. Y también hubo quienes pensaron que los cuatro elementos, aire, agua, fuego y tierra, eran los elementos fundamentales que constituían el mundo. De esta manera surge la ciencia a la par que las matemáticas, siendo fundamental en estas la geometría. Los antiguos griegos se distinguieron por ser grandes geómetras y esta disciplina matemática surgió de la mano con la aritmética en el sentido de determinar las medidas de las figuras y construcciones geométricas. Así, la ciencia matemática surge como una doble vía, una de creación y otra de explicación. La vía de creación consistiría en la construcción de figuras geométricas, elementos geométricos, de tal forma estructurados en un sistema que pudiera ser explicado deductivamente, esto es, en base a principios generales, también conocidos como axiomas, de manera tal que de las construcciones geométricas obteníamos abstracciones y de allí procedían a hacer demostraciones teóricas acerca de teoremas y corolarios referentes a la geometría. Los principales representantes de la escuela de Mileto son Tales,
quien propuso que el agua es el elemento, el principio de todas las cosas, refiriéndose a lo húmedo. Anaximandro, por su parte, se distinguió en gran medida de los filósofos jonios y los de la escuela de Mileto también, en particular de Tales y de Anaxímenes, en cuanto que supuso como principio fundamental ninguno de los elementos de la naturaleza o de sus manifestaciones, sino que propuso que lo indeterminado, lo indefinido, lo ilimitado, llamado el apeiron, lo que no tiene límites, es la causa de los seres. Aristóteles, refiriéndose a este concepto en su Física, nos dice que todo o es origen o tuvo origen. Lo ilimitado no tuvo origen porque equivaldría a tener un límite. Además, al ser el origen o fuente o principio, arjé, es inengendrado e imperecedero. Por ello, como digo, no puede tener un origen, sino que él resulta ser el origen de lo demás y abarca y gobierna todas las cosas. Por otra parte, Anaxímenes propuso que el aire, en griego neuma, sería la sustancia última de los seres. Con Hecateo, a partir de su obra Periégesis, puede considerarse que surge la geografía como una descripción histórica, geográfica y etimológicamente significa medida de la tierra. Tales de Mileto se considera el fundador de la escuela de Mileto y entre sus aportaciones hay una que se conoce como el teorema de Tales. Es esta figura que tenemos aquí, donde hay dos rectas R y S, R y S, y como vemos están intersectadas por tres rectas paralelas. La primera de ellas corta a las rectas R y S en los puntos A y D, respectivamente. Otra las corta en los puntos B y E. Y la última las corta en los puntos C y F. Lo que nos dice el teorema de Tales es que el segmento AB es al segmento de E, lo mismo que el segmento BC es al segmento EF, lo mismo también que el segmento AC es al segmento DF. Este es el conocido teorema de Tales. Otra de las aportaciones de Tales de Mileto es la que se muestra en esta figura, en la que la proposición nos dice que el ángulo B, que está inscrito en una semicircunferencia, es un ángulo recto. Esta es una de las proposiciones que se muestran en la siguiente diapositiva, donde también se menciona que, entre otras cosas, Tales de Mileto, por sus conocimientos en astronomía, se anticipó a un eclipse solar del año 585 antes de nuestra era. Por lo que se refiere a Tales de Mileto, considerado como el principal representante de esta escuela, y a quien se atribuye haber predicho un eclipse solar hacia el año 585 antes de nuestra era,
Tuvo estas principales aportaciones en lo que se refiere a la geometría. Un círculo es bisecado por su diámetro. Los ángulos en la base de un triángulo isósceles son iguales. Si dos rectas se cortan, los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Los lados de triángulos semejantes son proporcionales. El ángulo inscrito en una semicircunferencia es un ángulo recto. Y dos triángulos son iguales si tienen dos ángulos y un lado respectivamente iguales. Estos postulados serán utilizados más tarde por Euclides en su obra Elementos. Las aportaciones que se conocen de Tales de Mileto son las siguientes. Un círculo es bisecado por su diámetro. Los ángulos en la base de un triángulo isósceles son iguales. Si dos rectas se cortan, los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Los lados de triángulos semejantes son proporcionales. El ángulo inscrito en una semicircunferencia es un ángulo recto. Dos triángulos son iguales si tienen dos ángulos y un lado respectivamente iguales. Continuamos con la serie Filosofía y Matemáticas. Nos concentramos en la escuela pitagórica en la antigua Grecia. La escuela pitagórica fue fundada por Pitágoras de Samos, en la isla de Samos, que vivió en el siglo VI y principios del V antes de nuestra era. Pitágoras pensaba que la esencia de las cosas era el número, que todo es número. Esto en virtud de que habían descubierto él y sus discípulos que las armonías musicales, por ejemplo, podrían describirse mediante proporciones numéricas. Y en el caso del mundo físico, de los fenómenos naturales, podrían encontrarse ciertos patrones y simetrías que permitieran comprenderlos y explicarlos. La llamada Escuela de Pitágoras fue fundada en la ciudad italiana de Crotona, que era una región poblada de griegos, hacia el año 540 antes de nuestra era. Era una hermandad filosófica, matemática y mística, constituida por hombres y mujeres, en la que el maestro exponía a sus discípulos las enseñanzas filosóficas, matemáticas, así como las costumbres ascéticas, los ritos de iniciación, y por eso los discípulos eran agrupados en, por una parte, los iniciados y los novicios, por otra parte. Los iniciados estaban facultados para contribuir con investigaciones matemáticas, geométricas, mientras que los novicios eran llamados acusmáticos. El término acusmático quiere decir el que escucha, y se piensa que en las exposiciones del maestro, ellos no tenían permitido mirar al maestro, sino solamente escucharlo. La sociedad pitagórica, la escuela de Pitágoras, se extendió más allá de la muerte de Pitágoras hasta el siglo IV antes de nuestra era. La escuela pitagórica puede describirse conforme a los siguientes elementos, comenzando por lo que ellos sostenían acerca de la constitución de la materia. Ellos creían en los cuatro elementos como integrantes
fundamentales de la materia, pero se dieron cuenta de que estos elementos se combinaban entre sí a través de cualidades opuestas, tales como el frío y el calor, por una parte, y la humedad y la sequedad, por otra parte. En cuanto a su cosmogonía, ellos pensaban que la Tierra era esférica y que giraba alrededor de un punto en el espacio, un punto fijo, en el que ardía un fuego eterno que ellos conocían como el altar del universo. Una de las aportaciones a la teoría de números, los pitagóricos, fueron los llamados números perfectos, que son aquellos en los que la suma de sus divisores es igual al propio número, sin incluir al número mismo. Por ejemplo, el 6 tiene como divisores 1, 2 y 3. Luego el 28, que tiene como divisores el 1, el 2, el 4, el 7, el 14, cuya suma da 28. El número 496 tiene como divisores este conjunto, la suma de cuyos elementos es 496. El 8128, análogamente, y así podemos continuar con los números perfectos. Aquí tenemos como ejemplo estos 4 primeros. Estos números perfectos a su vez se caracterizan porque pueden describirse como la suma de una serie consecutiva de números. Por ejemplo, el 6 se puede describir como la suma de los números del 1 al 3, que coincide con la suma en este caso, de sus divisores. Pero el número 28, por ejemplo, es la suma de los números consecutivos del 1 al 7, y el 496 es la suma de los números consecutivos del 1 al 31, y el 8128 es la suma de los números consecutivos del 1 al 127. Y así podemos continuar la lista. También se distinguieron por descubrir relaciones entre las matemáticas y los fenómenos naturales, y estaban convencidos que los números rigen los procesos naturales. La escuela pitagórica se distinguió, aparte de ser una sociedad que cultivaba la filosofía y las matemáticas, por ser una sociedad mística que tenía costumbres religiosas derivadas del orfismo. Orfeo fue un personaje mítico que era conocido por ser poeta y músico, y esta característica mística estaba complementada por inclinaciones hacia la observación y la experimentación, mediante las cuales podrían descubrir patrones y simetrías en la naturaleza para encontrar explicaciones relacionadas con los números. De ahí su propuesta de que todo es número. Tal vez la aportación más popular de la escuela pitagórica de Pitágoras es el llamado teorema de Pitágoras, aunque se sabe que este teorema ya era conocido desde más antiguo. Nos dice que en todo triángulo o rectángulo, el cuadrado construido sobre la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados construidos sobre los catetos. En otras palabras, la suma de los cuadrados azules es igual al cuadrado amarillo. El teorema de Pitágoras puede enunciarse algebraicamente de esta manera: a cuadrada más b cuadrada igual a c cuadrada.
o la suma de los cuadrados de los catetos igual al cuadrado de la hipotenusa, y de allí podemos inferir o construir los llamados números pitagóricos, que son tercias de números. Por un lado, las tercias basadas en los números impares y las tercias basadas en los números pares. Los números correspondientes a los elementos de cada tercia se pueden obtener mediante estas expresiones. El primer elemento sería el valor de n, el segundo elemento n cuadrada menos 1 sobre 2, tercer elemento n cuadrada más 1 sobre 2. Y análogamente con los números pares, ahora las expresiones que hay que utilizar son 2n, en este caso 2 por 4, 8, n cuadrada menos 1, que sería 15, y n cuadrada más 1, que sería 17. Y así se podrían ir construyendo las llamadas ternas pitagóricas. Los pitagóricos concebían a los números impares como inscritos en cuadrados sucesivos. Partiendo de la unidad, tenemos un cuadrado y alargamos ese cuadrado, obtenemos número 3, luego con otro cuadrado el número 5 y así sucesivamente. Son los números impares y la figura del cuadrado era considerada como la figura más perfecta, como la figura más estable. Los números pares eran llamados números rectangulares porque podrían inscribirse mediante unidades en rectángulos sucesivamente alargados, empezando desde el número 2, luego tenemos el 4, luego tenemos el 6, etc. Por otra parte, los cuerpos materiales estaban considerados como constituidos por puntos, líneas y superficies que correspondían al 1, al 2, al 3, de forma tal que los cuerpos materiales eran asociados con el número 4. Este número 4 era a su vez símbolo de la justicia divina y la armonía universal, un número que podía dividirse en partes iguales y que además contenía la unificación de los opuestos, en este caso de lo par y lo impar. La escuela pitagórica concebía el número bajo dos aspectos, un aspecto espacial y otro proporcionalmente hablando. Espacialmente, el número estaba asociado, como habíamos visto, a lo par y a lo impar. Los números rectangulares, los números pares y los números cuadrados, los números impares. Los números pares estaban asociados con lo ilimitado, lo que no tiene orden y que por lo tanto está asociado con la idea del mal. Lo impar, los números perfectos, cuadrados, están asociados con lo limitado, con el orden y por lo tanto con la idea del bien. Geométricamente hablando, la unidad, el 1, es el punto, el 2 está representado con la línea, el 3 una superficie y el 4 un volumen. Y estos
elementos pueden disponerse triangularmente, como se muestra en la figura, donde la suma de todas las unidades es 10. A esta imagen triangular que representa el número 10, la denominaban ellos la tetractis. Era un símbolo sagrado que representaba la armonía y la estructura del universo. Por otra parte, el número estaba asociado a la música, a la armonía musical y a la armonía del universo a través de la identificación de sonidos con proporciones numéricas. Ellos establecieron las relaciones que hay dentro de una cuerda y las tres principales expresiones armónicas musicales. La cuarta a 3/4 partes de la cuerda total, la quinta a 2/3 partes y la octava a la mitad de la cuerda. En la siguiente diapositiva veremos estas relaciones en términos de sus frecuencias. Los pitagóricos habían descubierto esta relación, que la frecuencia y las longitudes de una cuerda en el monocordio están inversamente relacionadas. Esta expresión indica la frecuencia F de vibración y L la longitud de la cuerda. Si reducimos la longitud de la cuerda a la mitad, obtenemos la octava y como resultado la frecuencia se duplica y el sonido se vuelve más agudo. En la tabla siguiente mostramos los intervalos y las proporciones en el monocordio. Como habíamos visto en la diapositiva anterior, la octava se encuentra hacia la mitad de la cuerda, la quinta a las 2/3 partes y la cuarta a las 3/4 partes. Y dada esta expresión de proporcionalidad inversa, las frecuencias se encuentran de este modo. Octava 2/1, es decir, vibra igual que por ejemplo el Do, pero una octava más alta. La quinta vibra 3/2 de la frecuencia original. En este caso, si la base es el Do, 264 Hz, 3/2 nos da 396. Y análogamente tenemos con la cuarta 4/3 de la base, que en este caso es Do. Y por último se muestra la relación que hay en la escala diactónica de estas tres expresiones armónicas y sus frecuencias expresadas en términos de las notas musicales. Así, la cuarta es la nota Fa. Si nos basamos en la escala de Do,
La quinta es la nota sol y la octava vuelve a ser do, pero 8 notas más arriba. Así, si una cuerda entera da el do, al acortarla a 2/3 de su longitud, se obtiene el sol, que es la quinta, y como se muestra en la tabla, corresponde a la proporción de frecuencias 3:2. La nota sol es 3,5 veces más alta, más aguda que la nota do. Finalmente se muestran en estas gráficas los intervalos de octava, cuarta y quinta. Para el intervalo de octava mostramos en azul la nota base y también la octava, que sería en este caso la que vibra el doble de la nota base. Y como podemos apreciar, cada 2 ciclos de la frecuencia en amarillo converge con un ciclo de la frecuencia en azul. En el eje 0, ambas notas coinciden y así sucesivamente, cada 2 amarillas y una azul. Por lo que se refiere a la cuarta, la nota base sigue siendo la azul, en este caso es de 300 Hz, la cuarta es la verde. Cada 4 ciclos de la verde, en el punto, en el eje 0, coincide con 3 ciclos de la nota base, la nota azul, que sería en este punto y nada más en esta gráfica. Y en la quinta tenemos cada 3 ciclos de la nota quinta coincide con 2 de la nota base. Tenemos 1, 2, 3 en este punto coinciden y también por acá en este punto en el eje 0. Estas son las expresiones en términos de frecuencias de la octava, la cuarta y la quinta, musicales, que son consideradas desde los tiempos pitagóricos como las proporciones más simples y armónicas más consonantes.